El despertar del gigante y el castillo de Exíath. En las profundidades de las montañas de la Lechuza, en la región de la Baja Silesia, en la actual Polonia, duerme un gigante de hormigón, hierro y secretos. Un laberinto de dimensiones tan colosales que desafía no solo la lógica de la ingeniería, sino también el entendimiento histórico de lo que realmente ocurrió en los últimos y desesperados días del Tercer Reich. Su nombre en clave era Riese. En alemán, el gigante. Un nombre que, a pesar de su fuerza, se queda corto para la magnitud de lo que se esconde bajo la roca granítica de esta cordillera. Mientras el mundo ardía y el Tercer Reich comenzaba a desmoronarse bajo el avance imparable de los aliados en 1943, Adolf Hitler y su arquitecto de confianza, Albert Speer, tomaron una decisión que muchos consideraron una locura. Desviaron una cantidad absurda de recursos de los frentes de batalla, donde los soldados morían por falta de suministros y municiones, hacia un solo punto geográfico en las montañas polacas. No era para construir nuevos tanques, ni para fabricar escuadrones de aviones de combate. Era para perforar las entrañas de la tierra. Kilómetros de túneles, salas con techos tan altos como catedrales y estructuras reforzadas que consumieron en un solo año más cemento y acero que todos los búnkeres de defensa de Alemania juntos en ese mismo periodo. Pero lo más inquietante es que hoy, más de 80 años después, no existen planos definitivos, ni mapas completos, ni órdenes escritas que expliquen con claridad para qué servía realmente esta obra faraónica que parecía no tener fin. Bienvenidos a El Archivo Olvidado. Hoy descendemos a las oscuras profundidades del Proyecto Riese. Una ciudad subterránea rodeada de cadáveres, secretos tecnológicos y una pregunta que sigue sin respuesta oficial. ¿Qué planeaba esconder, fabricar o proteger Hitler bajo estas montañas cuando el fin de su imperio era ya inevitable para todo el mundo? Para entender por qué nació el Proyecto Riese, debemos situarnos en el Berlín de finales de 1943. La capital del Reich estaba siendo reducida a escombros por los bombardeos nocturnos de la Royal Air Force y los devastadores ataques diurnos de la Octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hitler, cada vez más paranoico, necesitaba un lugar donde los cielos no pudieran alcanzarlo, un refugio donde pudiera dirigir su guerra sin temor a las bombas británicas. Eligió las montañas de la Lechuza por una razón puramente estratégica: el granito. Esta roca es una de las más duras y resistentes del planeta, capaz de absorber el impacto de las bombas más potentes de la época, incluyendo las famosas Talboy. Pero lo que comenzó como un refugio antiaéreo pronto se transformó en algo mucho más oscuro, complejo y caro. La construcción del gigante se dividió en 7 complejos principales, cada uno con características únicas y a menudo aterradoras. El primero y más majestuoso de todos es el castillo de Exíath. Esta fortificación medieval, una joya de la arquitectura europea, fue confiscada por las tropas de las SS para convertirse en el epicentro administrativo y residencial del proyecto. Pero bajo sus jardines y sus patios de piedra, los ingenieros nazis excavaron 2 niveles de búnkeres a una profundidad de 50 metros bajo el suelo. Instalaron ascensores de alta velocidad que conectaban directamente los apartamentos privados de Hitler con una red de túneles inexpugnable. Paredes reforzadas con acero, sistemas de filtración de aire diseñados para resistir ataques químicos masivos y salas de comunicaciones que podían conectar al Führer con cualquier frente de guerra en cuestión de segundos. El castillo de Exíath era solo la máscara elegante de un sistema subterráneo mucho más profundo que se extendía por kilómetros bajo el bosque. El borrado de pruebas, el tren de oro y el legado del gigante. En este capítulo final del Archivo Olvidado sobre el Proyecto Riese, debemos enfrentarnos a la desaparición de las pruebas y al destino final de este secreto subterráneo. Abril de 1945 marcó el final del silencio en las montañas. Con el ejército rojo a pocos kilómetros de distancia, la orden directa desde Berlín fue rotunda: el Proyecto Riese no debe ser descubierto bajo ninguna circunstancia. Las SS iniciaron una operación de limpieza y ocultación masiva. Las entradas de los túneles principales fueron dinamitadas con cargas de profundidad, colapsando los accesos y dejando atrapado todo lo que había en su interior. Se vertió hormigón líquido en los pozos de ventilación y se quemaron camiones enteros con documentos técnicos, mapas de ingeniería y listas de personal. El secreto de Riese debía morir con sus constructores.
Pero lo más terrible de este borrado de pruebas fue el destino de los testigos humanos. No podemos olvidar que el gigante fue levantado sobre los huesos de 13.000 prisioneros, hombres que trabajaban en turnos inhumanos de 12 horas con apenas un trozo de pan rancio en el cuerpo. Se estima que por cada metro de roca perforada, un prisionero perdió la vida debido al agotamiento, los derrumbes o la ejecución directa. Aquellos que habían trabajado en las secciones más sensibles y secretas del complejo fueron fusilados sistemáticamente por las SS para asegurar que nadie pudiera guiar a los aliados a través del laberinto. Cuando los soviéticos tomaron finalmente la zona, se encontraron con un enigma indescifrable. Intentaron explorar los túneles, pero se toparon con trampas explosivas, pasillos bloqueados con toneladas de escombros y niveles inundados a propósito. Se sabe que la Unión Soviética mantuvo la región bajo un control militar estricto durante años, extrayendo maquinaria pesada y posiblemente documentos que nunca han visto la luz del día. Incluso hoy, los archivos rusos sobre lo que sus unidades especiales encontraron en el proyecto Riese permanecen clasificados como secreto de Estado. ¿Qué encontraron los hombres de Stalin que consideraron tan valioso como para ocultarlo durante casi un siglo? A finales del siglo XX, el interés por el gigante renació con fuerza. Lo que los exploradores modernos han encontrado es una obra que parece haber sido abandonada en un solo instante, como si el turno de trabajo hubiera sido interrumpido por un evento catastrófico. En algunas salas todavía se pueden ver las vagonetas cargadas de granito y las herramientas oxidadas de los trabajadores. Pero los radares de penetración terrestre muestran que hay mucho más. Se han detectado cavidades inmensas a profundidades a las que todavía no hemos podido llegar. Niveles inundados que podrían ocultar desde el tesoro saqueado del Tercer Reich hasta los restos de laboratorios químicos o nucleares. Y por supuesto, no podemos ignorar la leyenda del tren de oro nazi. Se dice que en 1945, un convoy cargado de lingotes de oro, joyas y obras de arte desapareció en esta región. Muchos creen que ese tren entró en una de las ramificaciones ferroviarias ocultas que conectan directamente con la red del proyecto Riese. Aunque las excavaciones oficiales de los últimos años no han encontrado el oro, sí han confirmado la existencia de túneles ferroviarios que no aparecían en ningún mapa oficial de la época. Riese es, en última instancia, el archivo más grande de lo que pudo haber sido y por fortuna no fue. Un monumento a la locura humana y a la tecnología puesta al servicio de la oscuridad. ¿Fue solo un cuartel general para un dictador acorralado? ¿Fue la cuna de un arma atómica que llegó demasiado tarde? ¿O es el refugio donde el secreto más grande de la guerra sigue esperando a ser desenterrado por la persona adecuada? La verdad sigue allí abajo, protegida por millones de toneladas de roca granítica y décadas de mitos. Gracias por acompañarnos en este viaje a las entrañas de la Tierra aquí, en el Archivo Olvidado. Si este expediente te ha fascinado, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. La historia es un rompecabezas de piezas perdidas, y aquí nos dedicamos a encontrarlas todas. Déjanos en los comentarios tu propia teoría. ¿Crees que el secreto más importante de Hitler sigue oculto en los niveles inundados que todavía no hemos podido abrir? Nos vemos en el próximo archivo. Los complejos de Blodarth, Osopka y el misterio tecnológico. Bienvenidos de nuevo a El Archivo Olvidado. Continuamos nuestro descenso por las entrañas del proyecto Riese, explorando los complejos que realmente muestran la escala industrial y tecnológica de esta locura nazi. A pocos kilómetros del castillo de Xiaz, el complejo de Blodarth revela la verdadera cara del gigante. Es, con diferencia, el más grande de todos los descubiertos hasta ahora. Al entrar en sus túneles, te encuentras con una red que se cruza en ángulos rectos perfectos, formando una cuadrícula que parece una ciudad moderna bajo el granito. Hay pasillos tan amplios y techos tan elevados que camiones militares pesados podrían circular por ellos sin ninguna dificultad. Lo más impresionante de Blodarth hoy en día son sus inmensas salas inundadas. El agua, fría y cristalina, oculta niveles inferiores que ningún explorador ha podido mapear por completo. Se estima que bajo ese nivel del agua existen laboratorios, dormitorios y almacenes que fueron sellados herméticamente antes de que los rusos pisaran la zona. Por otro lado, el complejo de Osopka es el que más preguntas genera desde el punto de vista tecnológico y científico.
Aquí se encuentran dos estructuras en la superficie que han dejado sin palabras a los arqueólogos militares durante décadas. Una de ellas es el edificio conocido como el Casino. Una estructura de hormigón de 50 metros de largo, con ventanas blindadas y, curiosamente, sistemas de calefacción por suelo radiante, algo inaudito para la época y el lugar. Pero la verdadera joya del misterio es la famosa trampa para moscas. Se trata de una estructura circular de hormigón reforzado con una red de vigas que parece la base de una máquina colosal. Para los historiadores más escépticos, no es más que la base de una torre de refrigeración para un sistema eléctrico. Para otros, es el sitio de pruebas para motores de propulsión avanzada o incluso naves experimentales. ¿Por qué sacrificar tantos recursos vitales cuando los rusos ya estaban cruzando el río Vístula y el destino de Alemania estaba sellado? La explicación del cuartel general simplemente no termina de encajar con los datos técnicos. Si analizamos la infraestructura eléctrica proyectada para Riese, el complejo estaba diseñado para consumir una cantidad de energía equivalente a una ciudad de 100.000 habitantes. Esto no era para encender luces en un búnker de mando. Esto sugería una actividad industrial de pesadilla. Aquí es donde el archivo se vuelve oscuro y las teorías sobre las armas maravillosas, o Wunderwaffen, cobran una fuerza imparable. Se sabe que Hans Kammler, el despiadado general de las SS encargado de los proyectos de armas secretas como el misil V2, tomó el control absoluto de Riese en 1944. Kammler no construía refugios, Kammler construía fábricas para el fin del mundo. Bajo su mando, Riese se convirtió en el candidato principal para albergar el proyecto atómico alemán. La protección natural del granito era el lugar ideal para ocultar reactores nucleares primigenios. Documentos recuperados mencionan el transporte constante de materiales pesados y uranio hacia esta región de los Sudetes. ¿Estaba Hitler a punto de conseguir la bomba atómica en estos túneles antes de que el Reich colapsara? Y luego está el misterio que ha alimentado leyendas durante décadas, Die Glocke o la campana. Investigadores polacos, tras acceder a transcripciones de interrogatorios de la KGB soviética, afirman que los nazis desarrollaron en esta zona un objeto metálico con forma de campana que utilizaba sustancias líquidas extrañas, campos magnéticos y dosis masivas de electricidad. Los testimonios hablan de efectos devastadores en el entorno, animales que morían de forma instantánea y plantas que se descomponían en apenas unas horas tras las pruebas. Si esta tecnología existió y se probó en la estructura circular de Osovka, representaría un salto tecnológico que todavía hoy nos costaría comprender.